Eduardo Romero, coméntanos la parte de charla que hoy vas a ofrecer resumidamente. Bueno, pues esta charla viene motivada por la conmemoración del Día de las Víctimas y del conflicto que supuso la Guerra Civil, que se celebra el día 31 de octubre, que es el día que se aprobó la Constitución para el Congreso, y el Gobierno pues instauró este día, el día 31, como acto un poco de homenaje a todas las víctimas del conflicto. Nosotros, aprovechando esta celebración, pues vamos a exponer los resultados de los trabajos que se han venido realizando, subvencionados por la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre la localización de las fosas comunes en el cementerio, que se han estado haciendo trabajos. Por tanto, vamos a dar dos charlas, una primera que será impartida por mí, que trata de poner en contexto todos los sucesos que se vivieron en 1936. Yo me iré un poco más atrás en el tiempo para poner en situación el contexto histórico de Aracena entre 1931 y 1936, y posteriormente tanto Andrés como la historiadora pues hablará de los trabajos que se han venido realizando en el cementerio de Aracena. Por hacernos una breve idea de tu exposición, ¿qué es lo que destaca de Aracena en el conflicto? Pues vamos a destacar sobre todo que se inició una nueva etapa política con la instauración de la República. Ello supuso una gran expectativa, pero ante la crisis económica que se vivía desde el crash del 29, pues eso generó tensiones en las clases sociales. Había mucho paro, unas clases sociales muy, digamos, confrontadas entre la burguesía que había en esos momentos y los jornaleros, que motivaron conflictos sociales, y al final pues desembocó en una sociedad muy polarizada entre una y otra tendencia, y que con el golpe de Estado que se vivió en agosto del 36 pues se vivieron situaciones bastante conflictivas, y una de ellas, por ejemplo, fue toda la quema de la iglesia de Aracena, donde se perdió un importante patrimonio de toda la localidad. Podemos decir que Aracena fue muy castigada, ¿no?, por ese enfrentamiento, por la guerra civil. Sí, fue bastante castigada, porque no solamente se perdió ese patrimonio, sino también se perdieron bastantes vidas humanas. Entonces, pues tenemos en el cementerio una de las fosas más grandes que se pueden encontrar en la provincia de Huelva. Entonces, pues lamentablemente pues se perdieron bastantes vidas humanas, que es lo que hay que lamentar en todos estos conflictos. Arqueólogo que ha hecho las excavaciones en la fosa del cementerio, ya conocimos te conocimos en la previa, en el inicio de ese trabajo. ¿Cuáles son esa lectura y esas conclusiones después de ese trabajo, que es lo que creo que vas a ofrecer hoy aquí? Digamos, pues efectivamente, después de haber hecho la investigación, pasar georrada, la zona que la memoria colectiva de Aracena marcaba ese espacio como donde se podían encontrar las fosas, abrimos un sondeo, y el sondeo arqueológico corrobora lo que dicen las fuentes orales y los testimonios. Entonces, bueno, pues como describiremos ahora, la interpretación que hemos detectado, dos zanjas de 2 metros de ancha y con unos 10-15 metros de longitud. Digamos, estamos hablando de 2 trincheras que serviría para arrojar a las víctimas, hasta las 150 víctimas de los nombres y apellidos que tenemos ahora por delante. Esos nombres que están en esa lápida principalmente. Exacto, sí, se comprueba, ¿no?, que ese trabajo... Se confirma que ese listado de víctimas son los que se encuentran en estas fosas, y bueno, la investigación, como hablará la compañera, algún nombre, alguna víctima más que no estaban en esa lápida, también se han documentado, y tenemos más nombres de los que aparecen en esa lápida. ¿Sabemos los números y sabemos los nombres? Un mínimo de víctimas documentadas. Después incluso ya nos dio Eduardo que una de las víctimas que fue alcalde, fue inhumado de esa fosa y enterrado en un panteón, en un nicho familiar.
El tema del ADN, o sea, eso no sé si tiene que ver en esta investigación, si se ha hecho, si se solicita. No, en este caso no, no se ha hecho, porque bueno, era una indagación. El siguiente paso que sí está el ayuntamiento haciendo los trámites para solicitar y empezar a exhumar, y a partir de ahí en esos trabajos de forma paralela pues tomarle a los familiares que están interesados, tomarle la muestra biológica y para cotejarlos con los cuerpos que se vayan exhumando, recuperando. Esto será a petición de los familiares, entiendo, o sea que hay un proceso ahora importante de participación o colaboración de la ciudadanía. Claro, efectivamente, digamos, estos trabajos dentro del interés social que tiene, son trabajos para recuperar los deudos de estos familiares, bueno, pues que todavía hay quien no sabe dónde termina, dónde se pueden encontrar, o incluso en las fechas que hoy estamos, ¿no? El llevarle unas flores o saber dónde tiene ese familiar enterrado. Algo que haya sorprendido especialmente, ya el número es grande, no sé si eso nos ubica entre una de las principales fosas de la provincia, de Andalucía. Sí, vamos, dentro de la provincia de Huelva es una de las provincias más grandes en número, cuantitativamente hablando. No sería la más grande, tenemos Huelva capital o incluso en Río Tinto, que ya llevamos 140 exhumados, quedan más, en Nerva fueron 266, pero vamos, que es una cuantía muy grande para la población de Aracena en aquel momento. Algo más que haya sorprendido, no sé si la profundidad, si había, digamos, dos niveles de cuerpos en esa sepultura. No sabemos, ahora lo que hemos visto es los primeros niveles, no descartamos que pudiera haber un segundo nivel según los resultados del georrada, que ya depende cuando se levante la tierra y la tierra hable, la que nos dirá lo que realmente tenemos ahí. Historiadora, que vas a darle esa base de historia a los datos que arrojan las excavaciones en esa fosa, ¿no? De Aracena, ¿sabes? Sí, la verdad que mi tarea en este trabajo concreto ha sido, a partir del libro de Eduardo y de Omar, que ha sido una investigación fabulosa, claro, ya me pusieron en la pista de lo que podría haber. Entonces, bueno, yo lo que he ido es recorriendo archivos militares y civiles para intentar darle ese contexto histórico al momento de la fosa, ¿no? Que ese tema en el libro pues no lo tenían centrado, pero sobre todo intentar localizar, y es lo que hemos conseguido, las diligencias concretas de dónde están los enterramientos, a tantos metros del nicho tal, y eso ya para el arqueólogo es fundamental porque va a tiro hecho. Entonces esa es la tarea. O sea, existían esos datos de ubicación, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que como Aracena fue centro de juzgado de consejo de guerra, como una plaza militar, en ese caso los sumarios son muy específicos, no solamente gente de Aracena, sino de poblaciones de colindantes, y claro, los militares ya sabemos que eran muy concretos a la hora del consejo, ¿no? Se han verificado esos datos con la parte física, digamos, del terreno, ¿no? Esa es la satisfacción del historiador. Sorpresa en esto, algún dato que no coincida, que no cuadre? Bueno, la gran sorpresa es que la diligencia exacta que encontramos y que nos dio la ubicación no se tenía contemplado a esas víctimas no existían. Entonces se suma al número que ya tenían registrado Eduardo con el libro de prisión, que es fantástico ese fondo, porque se ve quién entra en prisión y por qué sale. En la diligencia no estaban todas las víctimas. No, y entonces van apareciendo, y eso que luego lo confirmes con la arqueología, que efectivamente en ese dato concreto la arqueología te dice exactamente están aquí, es una satisfacción increíble. Y ese trabajo de Eduardo previo que se había hecho de investigación y de Omar, digamos que claramente se ha comprobado también que así era. Totalmente, por eso era tan importante tener esa investigación. Cuando yo se la pedí a Eduardo, digo, bueno, para no empezar de cero, ¿no? Sería malgastar también el fondo público cuando hay una investigación previa tan buena. Y la verdad que me dejó mucho camino hecho ya. Entonces yo ya iba confirmando, ampliándole la investigación de él.
porque ellos, claro, lo que era el tema fosas como tal, no era la investigación central para ellos, pero yo ya con su camino abierto, yo ya me iba dedicando al tema de fosas, quiénes son los que están, de dónde vienen y dónde están enterrados. ¿Qué lectura nos deja todo este descubrimiento? Que desgraciadamente el cementerio de Aracena es una gran fosa común, lamentablemente, pero bueno, para eso estamos, para si se puede sacarlo y que descansen de una vez con toda su dignidad. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia. La verdad que es una enorme satisfacción, se lo comentaba a ellos, pues que este acto se vea arropado de tantas personas como vosotros esta tarde. Se trata de un acto que se organiza desde el Ayuntamiento de Aracena, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Administración Territorial y Memoria Democrática, y que tiene por objeto pues el conmemorar el 31 de octubre, que será mañana, día declarado por la Ley de Memoria Democrática de 2022 como de homenaje, de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura franquista. Creo que es un acto muy necesario, precisamente por eso se declara ese día, para que anualmente al menos haya ocasión en ese momento pues de recordar a todas estas personas que pusieron en juego su vida y su libertad precisamente para luchar por la libertad, por el régimen democrático del cual disfrutamos actualmente. Vivimos en un momento en donde precisamente el desconocimiento, el olvido y la tergiversación han hecho que vuelvan a surgir con fuerza tendencias antidemocráticas y fuerzas políticas que defienden la vuelta al totalitarismo y a estados de violencia política, precisamente basados en el desconocimiento, como digo, y en el olvido. De ahí la importancia de actos como el que celebramos aquí hoy, precisamente para arrojar luz, para arrojar verdad y para que tengamos la oportunidad de conocer lo que ha sido nuestra historia, lo que ha sido nuestra realidad, y también de los riesgos que corremos olvidándolo, de que volvamos a repetir esa historia. En ese sentido, pues como digo, es altamente gratificante el que hoy estemos aquí, este buen número de personas, que ojalá desde aquí pues también sirva para que todo ello pues se propague y se conozca. En el caso de Aracena, como ha pasado en prácticamente todo nuestro país, durante décadas pues ha imperado la ley del silencio. Y en gran medida nuestro régimen democrático se construyó a partir de ese silencio y de ese olvido. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que en la medida de lo posible pues pasemos a reparar a todas esas personas que fueron víctimas y como digo, pues a poner luz en el olvido y a cubrir esos huecos de nuestra historia para que tengamos una visión mucho más objetiva y mucho más completa. Como digo, el acto de esta tarde, la jornada de esta tarde, precisamente va en esa dirección. Por una parte, pues vamos a escuchar al responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Aracena, Eduardo Romero, que nos va a hablar de lo que fue la represión aquí en Aracena, de lo que fue la guerra aquí en Aracena, sobre la cual ha habido diferentes trabajos a lo largo de todos estos años y donde se ha ido pues completando todo ese relato. Y por otra parte,
vamos a tener también por parte de Andrés Fernández e Isabel Brenes una información de primera mano de lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando recientemente en el cementerio de Aracena, en la fosa común que existe en el cementerio de Aracena, a partir pues de una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento y que ha contado con la financiación del Gobierno de España, del Ministerio de Memoria Democrática, para indagar y localizar esa fosa común del cementerio. Ya existía pues un conocimiento en nuestra ciudad de la existencia de esta fosa. De hecho, en diferentes momentos se colocó una serie de hitos, incluso con el nombre de las personas que nos consta que fueron asesinadas, pero creemos que era importante dar un paso más. En el caso de Aracena, pues no ha habido una demanda precisa de familiares, pero sí que considerábamos importante el que también se hiciera y el que además pues se continúe con ese proceso. Ahora nos explicarán ellos, que tienen una experiencia importante porque han trabajado también en otras localidades y han realizado un trabajo bastante amplio y completo. Pues como digo, aquí se ha hecho esa primera fase, que es la de la localización. Pasa a estar identificada dentro del mapa de fosas y a partir de ahí pues también se ha vuelto a solicitar en una nueva convocatoria que precisamente mañana termina el plazo otorgado a través de la FEN, para seguir avanzando, como digo, en este proceso que debe concluir con la exhumación de todos esos restos y, bueno, pues lógicamente, en su caso, la identificación de aquellas personas que sea posible y, en cualquier caso, por darles la dignidad, la dignificación que merecen. Ellos nos lo van a explicar mucho mejor cómo ha sido todo ese proceso y cómo puede ser también el proceso a futuro a realizar. Así que gracias por vuestro trabajo, que ha sido importante, y bueno, y agradeceros especialmente también a los tres el que estéis aquí esta tarde para aportarnos pues todo ese conocimiento y toda esa luz sobre esa parte de nuestra historia que, como digo, no debemos olvidar y sobre todo pues tenemos que luchar en este momento, especialmente con las generaciones más jóvenes que en muchos casos, amparándose en lo que es bueno, el campo sin reglas de las redes sociales, pues son víctimas precisamente de esos lavados de cerebro, de esa intoxicación y de ese veneno que propaga pues las semillas de la intolerancia. Así que muchas gracias y les damos la palabra a ellos. Mi intervención se va a centrar un poco en contextualizar la Aracena de la Segunda República y en concreto los hechos que sucedieron a lo largo de 1936 que desembocaron pues, en un conflicto fratricida donde lamentablemente se perdieron bastantes vidas humanas. Sirve un poco de introducción a lo que yo creo que va a ser la charla más interesante que pondrá tanto Isabel como Andrés sobre los trabajos que se han venido realizando en el cementerio de San Sebastián. Como sabrán, a principios del siglo XX España estaba en un régimen pseudo-democrático, digo pseudo-democrático porque había elecciones, pero estaban totalmente influenciadas por
la alternancia de dos partidos políticos, el turnismo, la época de la Restauración, donde se alternaban en el poder tanto al Partido Conservador como al Partido Liberal. Lo que sucedía en el distrito de Aracena y especialmente en nuestra ciudad era que el panorama político estaba centralizado en la figura de Francisco Javier Sánchez Dal, el primer marqués de Aracena, miembro del Partido Conservador y que, digamos, ostentó a lo largo de todos los años, desde finales del 19 hasta 1923, pues su cargo como diputado en el Congreso por el distrito de Aracena. Lo que se denomina la figura del cacique, el caciquismo. Ello pues acabó este régimen de monarquía parlamentaria, con alternancia de los dos partidos, pues acabó con la dictadura de Primo de Rivera y que finalmente pues desembocó en las elecciones municipales de 1931 y que dieron lugar a la Segunda República. ¿Cómo era Aracena entre 1931 y 1936? Pues fue una época de expectativa donde se generó bastante ilusión, un nuevo régimen político, donde se veía la capacidad de intentar salir de una época de crisis como la que se estaba viviendo en todos los sentidos, en todos los ámbitos, tanto del ámbito económico con el crash del 29, como de régimen de libertades, de educación, de libertades políticas. Era, por tanto, una época donde se tenía bastante expectativa. Aracena en esos momentos pues, tenía una población de unos 7.145 y su economía pues, estaba basada principalmente en actividades agroganaderas, algunas de tipo industrial y también servicios. Prácticamente esta misma economía es la que se ha ido manteniendo a lo largo de todo el siglo XX y principios de este siglo XXI. Sucedía que había una alta tasa de paro como consecuencia de ese crash del 29 y gran parte de las personas que estaban en edad de trabajar pues eran jornaleros. Por tanto, no tenían una cualificación y eso pues llevaba a que su jornada de trabajo se vieran, digamos, condicionada a la contratación por los patronos, la contratación de los terratenientes que tenían las grandes fincas en Aracena. Para contrarrestar esta alta tasa de paro, pues las administraciones públicas, tanto el ayuntamiento como los distintos ministerios en Madrid, pues plantean una serie de obras públicas, como eran arreglo de calle y saneamiento, carreteras. Por ejemplo, se inició la carretera que iba a comunicar a Buguillo con la carretera que conduce de Aracena a Campofrío. Se inicia, porque ya se redacta un nuevo proyecto de centro escolar, el grupo de los que conocemos muchos de nosotros, que posteriormente se da la paradoja que se inaugura después de la Guerra Civil y que toma el nombre de Queipo de Llano, bastante paradójico. Y otra obra pública, por ejemplo, que también se hace después de la Guerra Civil, ya en los años 40, pero que ya se había planificado, como era en la época de la Segunda República, como era la apertura de la Gran Vía, donde se eliminan algunos edificios y se abre. Ahí tenemos, por ejemplo, el plano previsto de esa obra. Entonces se le denominó en el proyecto ensanche, y otras imágenes de, por ejemplo, el alcantarillado que está en la zona del Calme y que también pues, se realizó en estos años de la Segunda República. Los centros de reunión y esparcimiento que había eran los que venían manteniéndose desde el principio del siglo XX, el Casino de la Montana, de artesanos y centro obrero, que servían no solamente para pasar ratos de ocio, sino eran también centros de debate y de reuniones entre los distintos grupos sociales de la Aracena de la época. Se editaba desde 1932 el periódico El Faro de la Sierra y, por ejemplo, también hay que anotar la creación de una biblioteca municipal donde el Ministerio de Cultura pues, donó unos 500 libros para poder crear esta biblioteca.
Otro de los hechos más relevantes en esta época de la Segunda República fue la cesión de las Grutas Maravillas, entonces en manos privadas, una sociedad por Grutas Maravillas, que era quien las gestionaba, y fue donada entre comillas, después de la moción que se presentó en 1932 por el Ayuntamiento, y en enero de 1933 pues ya pasó a manos municipales, que supone pues un antes y un después en la historia de Aracena. Pero todos estos hechos no esconden los conflictos sociales que se vivían, huelgas generales, quema de cortijos, de todo tipo, porque las circunstancias sociales y económicas no acababan de mejorar, y los jornaleros, los obreros, pues estaban totalmente, digamos, se sentían abandonados, ¿no?, por el régimen, y eso querían intentar acelerar todo el proceso que se venía haciendo, pero en la época de la Segunda República los movimientos políticos que había eran todavía burgueses, no llegaban a lo que querían los jornaleros y obreros para acentuar más la política de izquierda, que pudiera mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Entre ellos, pues, el conflicto más señalado, incluso con violencia, fue en la vecina localidad de Arroyomolinos de León, donde fueron arrestados varios jornaleros y que acabaron aquí en la cárcel de Aracena. Y todo eso desemboca en una polaridad que tiene su punto culminante el 18 de julio. Bueno, como sabrán, el alzamiento se produce anteriormente en Melilla el 17 de julio, pero el 18 de julio de 1936 se produce el alzamiento de las tropas con el apoyo de sectores políticos de la derecha, de la propia Iglesia, y eso, pues, ¿cómo repercute en Aracena? Tras las noticias que llegan, pues lo primero que se realiza desde precisamente los delegados gubernativos en ese momento, desempeñados por Luis Morón, y el alcalde accidental en esos momentos, Pedro Ceballos, pues intentar, con el apoyo de sindicatos y de otras organizaciones políticas, los controles del teléfono y del telégrafo, para evitar que, por ejemplo, la Guardia Civil, que había tenido o se había mantenido indecisa, pues no se sumara al alzamiento. Se produce una concentración bastante numerosa en el edificio de sindicatos, el actual hogar del pensionista, donde también estaba la sede del ayuntamiento de esa época, y eso origina la presencia de la Guardia Civil. Ahí se produce un enfrentamiento verbal entre Pedro Ceballos y el capitán de la Guardia Civil, y eso repercutirá posteriormente en todo lo que es la detención y todo lo que sucedió con Pedro Ceballos. Como decimos, la indecisión de la Guardia Civil propició que el golpe no triunfara en Aracena, y durante cerca de un mes pues, se mantuvo digamos, el control, con guardia y vigilancia por la policía municipal y sindicalista de los principales puntos de entrada y salida de la población. Se mantenía una incautación de trigo y ganado, precisamente para intentar dar alimento, comida a la población más necesitada, y aquí, por ejemplo, tenemos un documento de esa incautación en la finca de lo que era el segundo marqués de Aracena, del Monte Perina, como lo conocemos, la finca San Miguel, donde se incauta el trigo y donde se organiza un comedor social en lo que era el edificio de las Carabelas, que estaba destinado en su momento como hotel, como parador turístico, y que en estos momentos pues se acondiciona como comedor social para poder dar comida a las personas más necesitadas. Otro hecho que se produce es la detención de las personas vinculadas con la derecha, especialmente de 72 personas, entre ellas, por ejemplo, pues señalar a Fernando Labrador Calonge, que es detenido en Sufre, pero que se le traslada a la cárcel de Aracena y que tiene vínculos con la población. Es detenido en Aracena, pues en esos momentos se encontraba en las fincas que tenía en esta población serrana. Y en la cárcel, pues escribe esta obra
de anticipo lírico de mi trayectoria, y una de ellas pues se centra en su cautivario, ¿no? Perdón. Ahí realiza una serie de versos a todas estas personas que estaban con él, vinculadas con la derecha, y relata todo lo hecho a través de sus versos, pues, de lo que vivió en esos días. Pero uno de los hechos, digamos, que pudo alarmar más a toda la población de Aracena fueron las quemas de la iglesia que se producen por una columna minera que viene a Aracena el 10 de agosto, y ahí se empieza a producir la quema de la parroquia, con toda lo que supone de pérdida de patrimonio y del propio archivo parroquial que se encontraba en este edificio, y cuyas imágenes pues podemos ver todo el retablo mayor, todo lo que tenía esta iglesia, gracias a las imágenes que se conservan en el archivo municipal, en la fototeca del archivo municipal. Y también pues tenemos cómo quedó el edificio totalmente destruido, porque afectó bastante todo lo que incendió, no solamente a los bienes muebles, sino a toda la estructura de este edificio. Ahí está cómo quedó el altar mayor, todas las paredes, todas las columnas se vieron gravemente afectadas, todos los escombros que se fueron produciendo en el interior del templo, pérdidas, por ejemplo, de los restos de la custodia, como se vieron calcinados. Y no solamente se vio afectado el templo de la parroquia de la Asunción, sino también la iglesia prioral del castillo, donde, por ejemplo, la estatua adyacente del prior Pero Vázquez pues, fue totalmente destrozada, aunque posteriormente se pudo restaurar, pero quedó destrozada, tiraron la cabeza. Y otras obras muebles, que en este caso estos posteguillos mudéjares que se conservan en la iglesia del castillo y que fueron trasladados a la iglesia parroquial de la Asunción, pues también se perdieron lamentablemente, una pérdida de patrimonio, y no solamente en la propia localidad, sino también sucedió en otros templos del término municipal de Aracena, como es en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, donde también pues, está el antes y el después del interior del templo. Por tanto, fue una pérdida patrimonial sumamente importante debido a esa polarización política que se vio en esos momentos, en ese mes que transcurrió desde el alzamiento hasta la entrada de las tropas sublevadas. Y ello, ese mes se pervivió, digamos, ese mes que muchas veces se ha llamado el mes rojo, se produce por el aislamiento que se da en la zona serrana, Cuenca Minera y zona serrana, porque mientras la columna Madrid había avanzado desde Sevilla hacia Extremadura para tomar Mérida y Badajoz y dirigirse hacia la capital de España, había otra columna, la columna Carranza, que había ido hacia la capital onubense para tomar todo el litoral y posteriormente ir subiendo hacia Valverde y terminar la toma de la cuenca minera. Ya a mediados de agosto, tanto el día 14 ya se mandan las órdenes para organizar una columna, la columna Redondo, que posteriormente es apoyada por la creación de otra columna, la columna Garrido, que desde Sevilla pues avanzan hacia Aracena a través de la carretera de Santa Eulalia del Cala, y desde allí llega hacia Azufre y Higuera. En Higuera pues se vive en conflicto con varias víctimas en el cuartel de la Guardia Civil de Higuera, y el 18 de agosto pues se produce la toma de Aracena. Se avanzó a través de la carretera, hubo parte de la columna se desvió hacia Puerto Mara y Corte Concesión. El único intento de detener esta columna se dio por un peón caminero que intentó poner una serie de explosivos en la carretera a la altura de Mari Mateo, pero fue detenido y poco más. Ese fue el único, quiero decir, la única elemento de detener el avance de la columna, que
prácticamente era... no había personas bastantes para detener todo el número de elementos que componían la columna redondo. Todo este avance, todo lo que he recorrido, no solamente la toma de Aracena, sino de toda la sierra, pues fue documentado a través del libro de Bernabé Copado, donde pues relata todo lo que es la conquista de la comarca. Ellos también tienen su reflejo en los medios de comunicación, en el periódico de la Unión, donde pues dan los detalles de la toma de Aracena, donde se van dirigiendo a través de las calles principales hacia, por ejemplo, los edificios de los sindicatos, donde se producen los saqueos, y gracias a todo este material gráfico que se conserva en el Archivo Municipal de Sevilla, gracias al fotógrafo Gelán, que acompañó a la columna de Redondo, pues ha quedado estos testimonios gráficos de cómo fue la toma de Aracena. Se fueron recorriendo las distintas calles, se sacaban sábanas y banderas blancas a las ventanas, a los balcones. La población se mantenía expectante con la entrada de las tropas, incluso hay momentos de reconciliación, seguramente con las personas de derecha que habían estado detenidas, que son liberadas. Esta otra imagen, por ejemplo, en el hospital que estaban regentando la hermanita. Y los actos más señeros, entre comillas, pues se producen en la plaza del Pilar, en la plaza Marqués de Aracena, donde se pasan revistas a las tropas, se realizan arengas, se dan las circunstancias que hay un capitán que fallece en estos actos por un infarto, pero aquí veremos como, por ejemplo, ya la Guardia Civil, que había permanecido acuartelada y que se había recogido su arma por los representantes políticos, como eran Luis Morón y Pedro Ceballos, se habían incautado del armamento que tenía la Guardia Civil, pues ya se une a las tropas que estaban en Aracena. Incluso después de la toma de las distintas localidades, pues incluso se incautan con un camión blindado que se expone en la propia plaza del Marqués de Aracena. Previamente a las tropas, pues hay muchas personas que logran huir y que se ven exiliadas, y aquí, gracias al trabajo de Ramírez Copeiro, pues tenemos esa fotografía de esas personas que tuvieron que abandonar Aracena porque temían por su vida. Nos sirve un poco para poner rostro a todas esas personas que tuvieron que dejar atrás todo su vida cotidiana, sus trabajos, su familia, y abandonar porque si no temían que fueran detenidos y posiblemente fusilados, como ahora veremos que pasó a muchas otras más personas. Otros lograron regresar a Aracena con el paso del tiempo, pero otros nunca volvieron a nuestra localidad. Y muchos de ellos pues pasaron por los campos de refugiados en Barranco, que gracias al trabajo que realizó, a la generosidad del teniente Seiza, pues cerca de unas 2.000 personas, me atrevería a decir prácticamente, que vivieron, no era un campo de refugiados al uso, sino que vivían en el campo bajo las encinas de esta zona de la Rusiana y de cerca del Castelo de Naudal. Allí vivieron hasta que ya pudieron pasar a Lisboa y a través de un barco volvieron hasta Tarragona, a la zona republicana. Pero la gran mayoría pues, de las personas que permanecieron en Aracena y que no salieron, no se fueron, pues acabaron encarceladas. Ahí tenemos una imagen reconstruida que ha realizado Omar Romero de la Osa, uno de los compañeros que más ha trabajado este tema de la guerra civil junto con Miguel Ángel Villa, y que nos permitió pues, publicar una pequeña obra divulgadora de estos momentos.
y gran parte de esas personas ya prácticamente desde el 18 de agosto fueron entrando en la cárcel de Aracena. Y ahí, pues, gracias también a otra labor, cuando en los años 70 se perdió el edificio de la cárcel para construir el edificio de Telefónica, pues se pudo salvar el libro de la prisión donde se iban anotando todas las personas que entraban con detenido y también la salida, que muchas veces la salida o bien era para ir a Huelva o bien para ir directamente a las tapias del cementerio. Una de las primeras obras que narran todos los sucesos que se producen en Aracena en el contexto de la guerra civil en Huelva, pues el libro de Francisco Espinosa, donde nos indica que existen unos 113 represaliados en Aracena, más vecinos de otras localidades, pero también señala como hay también otras fosas, no solamente en el cementerio de Aracena, sino también pues, en el cementerio de Huelva, de la Soledad, en el cementerio de Sevilla y también en Llerena. Por tanto, no tenemos una sola fosa en el cementerio de San Sebastián, sino que existen otras fosas con vecinos de Aracena en esos tres lugares. Posteriormente, en esta obra que realizamos conjuntamente con Omar y con Miguel Ángel, pues hemos podido constatar que existen unos 131 represaliados de Aracena y hay una cierta indefensión y prácticamente hasta que no se pueda excavar la fosa no vamos a saber realmente el número exacto, concreto de personas que fueron pasadas por la arma en el cementerio de Aracena. Algunas de ellas pues ya le pusimos rostros, pero aquí lo traemos otra vez para poder rememorar a esas personas que perdieron la vida en estos sucesos. Seguramente muchas más personas tendrán fotos de sus familiares, pero nosotros pudimos conseguir en ese momento la foto de todas estas personas. Y no solamente perdieron vida personas que simpatizaban con la izquierda o tenían el movimiento republicano, sino también se vivieron en el 37 otro hecho donde se supuso la pérdida humana, la pérdida de vida humana, como fue el asalto de la camioneta de Damas, donde se produjeron 6 víctimas. Algunas de ellas no tendrían ninguna vinculación política, otras sí, y se produjo por el asalto a este autobús que venía desde Huelva por un grupo de maquis, de guerrilleros que estaban en esta zona. Lo que me trae a poner esta diapositiva es que estas víctimas fueron enterradas y señalada su enterramiento, ¿no? Ahí lo pone en la lápida, que señalando eso, que fueron vilmente asesinadas por el enemigo de la religión y de la patria. Ellos tuvieron un enterramiento digno en estos momentos. Vamos a hacer un salto porque me gustaría hablar también de dos de estas figuras, Pedro Ceballos, entonces alcalde accidental, y otra de las figuras poco conocidas, como era Luis Morón Moreno. Luis Morón Moreno era el delegado gubernativo en esos momentos, era amigo también de políticos a nivel nacional, igual que Rafael, que, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Perestello, que era el alcalde que estaba en esos momentos. Luis Morón había sido alcalde también en la época de la dictadura de Primo de Rivera, era abogado y una de las figuras poco conocidas de estos momentos. Ellos pues participaron de la vida política, pero de la vida social también de Aracena, tenían sus familias, sus amigos, y al verse involucrados en la vida política de Aracena, pues sufrieron las consecuencias cuando eran propietarios. Pedro Ceballos tenía un mesón en la propia calle de Mesones, mientras que Luis Morón pues tenía sus propiedades, sus fincas, era abogado, tenía digamos un capital importante y perdieron su vida por esa vinculación política. Y están enterrados en el cementerio de Aracena, pero ellos
tienen su propio enterramiento, es decir, se ha dignificado su lugar de enterramiento. Pedro Ceballos pues, fue asesinado el 28 de octubre del 36 y Luis Morón el 25 de octubre del 36. Se da la circunstancia que la muerte de Pedro Ceballos se produce a finales de octubre del 36, pero las diligencias judiciales sobre él se abren el 6 de noviembre, es decir, unos días posteriores. Y su certificado de defunción pues, se emite en 1953, bastantes años después. Pero gran parte de las víctimas de la represión pues, permanecen todavía en la fosa común. Gracias a que se ha podido, con este sencillo monumento, dignificar su memoria, pues podemos hacerle un reconocimiento a todas estas personas que perdieron su vida. Pero merecen que trabajemos para que puedan tener un enterramiento digno y puedan salir de esa fosa común, porque, como dijo Pedro Ceballos en la carta que escribió a su mujer desde la cárcel, ellos tenían la conciencia tranquila, su alma limpia, sabían que iban a morir, pero, como señala Pedro Ceballos, perdono a los que por esta causa me veo en esta circunstancia. Por tanto, hay personas que deben ser dignificadas después de la lucha que mantuvieron, y yo creo que el trabajo que se va a exponer ahora es el preámbulo a lo que posteriormente, si se da la circunstancia, pues podemos ver en la exhumación de la fosa común en Aracena. Y nada, muchas gracias. Muy bien. Andrés Fernández, arqueólogo, el coordinador del equipo. Agradecer vuestra presencia esta tarde aquí, por supuesto al Ayuntamiento de Aracena por contar con nosotros para haber realizado este trabajo de investigación, estos trabajos preliminares sobre las fosas que pudiera haber en el cementerio de Aracena. Partíamos de la premisa del trabajo de investigación, de la aportación que el colega Eduardo y con los compañeros ya habían trabajado. Nos sumerge y nos dan unos datos muy concretos, incluso la memoria colectiva aquí en Aracena marcaba el espacio donde se podían encontrar las fosas, el cuadro 1, que como todos sabéis, pues a la entrada a la izquierda. En base a las leyes y a los protocolos de actuación en memoria sobre fosas de la Guerra de España, tanto el regional como el estatal, ¿no? En 2009 y 2011, pues bueno, dentro de esos protocolos y las fases que contempla, bueno, pues la disciplina que tiene que contemplar los equipos para estos trabajos. Básicamente historiadores, arqueólogos y antropólogos forenses, son las tres disciplinas que resume o luego tienen que englobar estos trabajos. Digamos, el primer paso, lo que se solicitaba era esta primera fase, que era la investigación documental, testimonial, la revisión de bibliografía, de testimonio, incluso este rastreo. Bueno, a pesar de esa gran investigación que hicieron los compañeros, hacemos como describirá ahora la compañera, que es la que se ha encargado de hacer ese rastreo en las fuentes, tanto archivos civiles como militares, al objeto de poder coger documentación que nos diera, o la posibilidad que algunas veces esa diligencia de enterramiento, que ubicara el sitio exacto a la hora de abordar y abrir la cata para ver las pruebas tangibles de esos enterramientos colectivos, de esos fusilamientos, al objeto de economizar tiempo y costes, que también estamos tratando con dinero público y somos conscientes de ello. Dentro de este proyecto planteamos, o se ha hecho también una prospección geofísica mediante georradar. Como ahora veremos, pero
hablarás tú antes, digamos, a Sergio Orrada en lo que es el cementerio, que ahora después detallaremos un poco la que nos dio una información previa con la investigación documental que va a detallar ahora Maribel, y a partir de ahí abrir el sondeo para localizar la o las fosas, como veremos más adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por supuesto por que nos acompañen. ¿Perdón? Ah. Con esta nada que tengo, la tapo, ¿no? Sí. ¿No? Se queda un poquito corta. Cuidado. Bueno, pues de nuevo darles las gracias por la invitación y por su asistencia, y también las gracias a Eduardo porque me has hecho más de la mitad de la conferencia, con lo cual voy a ser muy breve. Yo le voy a explicar un poco así por encima, para no alargarme mucho, cómo se inicia y se lleva a cabo una investigación con el fin de localizar una fosa común o un enterramiento clandestino. Como bien ha dicho Andrés, siempre se empieza de las investigaciones que ya se han hecho previamente. Una fundamental fue la de Eduardo, Omar y Miguel Ángel, porque era muy exhaustiva. Había fondos que algunos yo no había visto en la vida, como por ejemplo el libro de la cárcel, es magnífico. Y todo ello, como bien dice Andrés, por ahorrar dinero público, porque al final eso lo estamos pagando todos. ¿Por qué? Porque empezar de cero es un absurdo. Si ya hay una investigación previa, se ahorra tiempo y se ahorran costes. Con todo lo que se lee de la base bibliográfica es lo primero que se hace en una investigación. Entonces, a raíz de ahí, ya nos vamos centrando en lo que es la localidad en cuestión. ¿Qué vamos mirando? Pues los libros de quintas, el archivo municipal es fundamental, empiezo por ahí siempre, en la medida de lo posible. Los libros de quintas son fundamentales porque los hombres desaparecidos que van a ir a la mili, si no aparecen, te dicen el porqué. Y entonces de ahí ya va haciendo una relación de personas que pueden ir desapareciendo. Principalmente porque el primer paso de todo, antes incluso del archivo municipal o el archivos nacionales, es la causa general. Un documento de la Fiscalía del año 1941 en los que ellos dicen qué es lo que ha pasado en esa población, quiénes han sufrido tortura por las hordas marxistas y quiénes son los culpables y qué les pasa a esos culpables. Entonces ahí es el primer listado, además hecho por ellos, te tienes que fiar porque son ellos los que lo hacen. Pues fulanito de tal ejecutado o está preso, entonces ya se va haciendo una especie de listado, y ya lo que hace falta es ir engrosando nombres y detalles. ¿Por qué? Porque pueden darse la circunstancia de que pueda estar escrito en el registro civil una persona como ejecutada y en realidad a lo mejor no está ejecutada, porque la familia lo escribe años después pensando que le ha perdido la pista y que está muerto, y ese hombre a lo mejor lo que ha hecho es ingresar en la prisión, de la prisión lo trasladan a otra prisión, va así pasando por distintas prisiones, y en el momento que sale, por miedo no regresa al pueblo. Entonces la familia, viendo que pasan los años y que no tienen noticias, ¿qué hace? Lo escribe como ejecutado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los registros civiles, por supuesto, como de ahí salen esos listados de ejecutados, pero sobre todo porque son inscripciones familiares. Esas son las que hay que tener mucho cuidado, porque hace falta encontrar documentación que acredite por varios lados que esa persona está ejecutada y dónde. Las licencias de sepultura, fundamentales, si se encuentran, claro, porque te van diciendo en qué sitio, en qué espacio del cementerio está enterrado una persona u otra. El Tribunal de Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes, siempre se dice, si sigues el dinero, encuentras al muerto. ¿Por qué? Porque aparte de matarlo, te quitan la casa, te quitan los bienes, y por ahí puedes encontrar que esa persona ha sido ejecutada. Proyectos de construcción del cementerio, si existe, porque no en todas las poblaciones se conserva, es fundamental para ver qué cambio ha tenido el recinto a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque en un momento determinado las fosas pueden estar debajo de un nicho. Hay que seguir.
Hay que tener el proyecto inicial, encontrarlo, por supuesto, y luego las obras posteriores que ha tenido ese recinto, hasta la actualidad, porque los recintos van cambiando y las fosas se pueden conservar o no. Y otro dato, la prensa. La prensa, como bien ha mostrado Eduardo, pues también te da datos muy importantes y sobre todo la clandestina en un momento determinado en los años posteriores, porque ya te hacen a lo mejor recordatorios de personas que fueron importantes para un partido y te dicen qué pasó con ellos. Por ejemplo, todo lo referente a esas personas que se van de la población, que en un momento determinado su propia familia lo da por muerto y lo que está expreso. Por ejemplo, este señor, no digo que esté muerto, pero que este señor se va de aquí e ingresa en el batallón Río Tinto, ¿vale? Pudo pasar por prisión, pero otros muchos fueron ejecutados y no en Aracena. Pierden la pista y puede estar en otra localidad. Otro dato importante, los expedientes de prisión, porque no todos pasaron por la prisión de Aracena, otros fueron trasladados a otras prisiones y ahí están todos sus expedientes. Incluso si muere en prisión, te lo especifica muy claramente. La causa general, por ejemplo, es la que les comentaba antes, ¿no? Que es el informe que hace la Fiscalía en el año 41. Este concretamente hace referencia a 3 vecinos de Aracena, que son los que son muertos en el asalto que ha comentado Eduardo, con lo cual no voy a repetir el asunto. Y luego una fuente fundamental son los archivos militares. Las diligencias, los sumarios, porque los ejecutados, digamos en el terror caliente, como le llaman algunos, que es la fecha, los primeros meses tras la ocupación de la población, esa aplicación de bando de guerra, eso no pasan por juicio. Aquí te cojo y aquí te mato. Hay algunos a los que luego se le hace una diligencia posterior, como también ha citado el caso de este hombre, porque, bueno, para ver qué responsabilidades tenía y por qué se justifica de alguna forma que haya sido ejecutado para las autoridades. Pero también es muy importante porque a lo mejor personas que no son ejecutadas, pero simplemente son presas, que no es poco, hacen referencia en las preguntas, ¿por qué se fue usted del pueblo? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? Pues mire, yo me fui por miedo porque decía todo el mundo que nos iban a matar. Eso es muy común que salga en los procedimientos militares. Me fui a tal sitio a esconderme, he estado 3 meses en tal sitio o escondido en mi casa y estaba como un fulanito, menganito. A día de hoy ejecutado. Pues es un dato muy importante. Pero sobre todo cuando se le hace un procedimiento en vida y descubre la diligencia de enterramiento. Y este fue fundamental para Aracena porque aquí se habla de 5 personas, no sé si se lee bien, no muy bien, ¿verdad? No muy bien. Les leo la diligencia, es muy cortita. Se extiende la presente diligencia para hacer constar que los cadáveres de los paisanos Antonio Abril, Julián Vargas, Cecilio González, Amador García y Pedro Rayo han sido inhumados en el cementerio municipal de esta ciudad en una misma fosa situada en el patio derecho a mano izquierda del paseo frente a los nichos números 24, 25 y 26 de la primera fila y a 1,50 m de los mismos. Yo creo que más datos más concretos no se puede. Entonces, estas 5 personas que no aparecen en la placa que hay, porque hay que tener en cuenta que Aracena, al ser una plaza militar, aquí se juzga mucha gente, no solamente de Aracena, se traen de pueblos de distintas zonas de la provincia. Y entonces, claro, a lo mejor no aparecen esas personas en los documentos de aquí ni en el registro civil de aquí, pero sí a lo mejor aparecen en Valverde o aparecen en Nerva. Entonces, datos como este son fundamentales para que luego ya pase el siguiente paso al arqueólogo para ya hacer las mediciones con el georradar y yo creo que no me iba a alargar mucho porque creo que ya lo ha dicho Eduardo todo. Muchas gracias por su atención. En base a los protocolos, pues
una vez que se tiene este rastreo documental con la información que aportan los archivos, teniendo esa diligencia, la memoria colectiva, que hablaba también, que fue lo primero que nos decía Eduardo, y que están colocados los monolitos, pues que la fosa estaba a la entrada a la izquierda. En estos trabajos, digamos, contamos con la cartografía histórica. Ya desde 1945 se disponen de vuelos del año 56 que los americanos ya fotografiaron la península entera, a los que tenían el objetivo de poner las bases aéreas, que no era tener una fotografía de España por facilitar información, sino el objetivo de ese vuelo fue tener esa información para implantar las bases aéreas que hoy tienen los americanos en España. Digamos, pero bueno, esos ortofotos pues dan una información y se puede ir viendo la evolución de los distintos cementerios, y en este caso en el de Aracena, y después con vuelos ortofotos posteriores, pues la evolución y donde había construcciones en aquella fecha, y donde, digamos, que nos da una radiografía de lo que era el cementerio o la historia del cementerio. A partir de ahí, bueno, pues con esa información se pasa, se hace una prospección geofísica mediante georradas, que es una herramienta, un rito en el que hace una lectura que marca las alteraciones que pueda haber en el subsuelo, teniendo en cuenta que, bueno, normal que en un cementerio lo más normal es que esté el subsuelo alterado a causa de los enterramientos, pero da una información, intenta, digamos, en base a los datos concretos que nos dice, vamos, el técnico, el del georradar, que nos lo da, las zonas que se han prospectado prácticamente todos estos espacios, y eso son la información, los radagramas que pasa la maquinita esta. Ahí podemos ver que son estratos, esas líneas están marcando que no ha habido alteraciones en el subsuelo. En la primera, la de abajo, si vemos esa zona, está marcando por las dimensiones que pertenece o puede pertenecer a un enterramiento individual. Muerte en un cementerio, pues habrá un espacio para enterrar con esas dimensiones. Pero en otro espacio, coincidiendo con la diligencia de enterramiento, y en esa zona donde estaba uno de los monolitos, la lectura que hace la máquina es distinta. Entonces está marcando una alteración con unos perfiles, una profundidad en el que nos está diciendo que por las dimensiones no corresponde a lo que es un enterramiento individual, sino, bueno, posiblemente estemos hablando de lo que estamos buscando, ¿no? Esas fosas, esos enterramientos colectivos con enterramientos masivos, y a partir de ahí es cuando, pues sí, ya marcamos lo que es el sondeo. El georradar marcaba esta zona dentro del cementerio, es la zona donde estas alteraciones más pronunciadas es la información previa que nos pasa, y con esa información, con la documental y testimonial, pues marcamos un sondeo arqueológico. Lo que es el sondeo es pico y pala y bajar hasta ver qué encontramos. Obviamente marcamos el sondeo frente a las tumbas que dice la diligencia de enterramiento, la 24, 25 y 26, a 1,5 metros coincide que tenemos un pavimento. Decidimos no romper, ¿no? Si no vamos a sumar, la primera intención no romper ese pavimento para no tener que reponerlo, y abrimos el sondeo en tierra. Bajando como todo sondeo arqueológico, y a más de 1 metro, 1,10, 1,20 de profundidad, pues encontramos los primeros restos óseos con conexión anatómica. Digamos, estamos hablando de enterramientos primarios, desde que se enterraron no han sido alterados. Y podemos ver, digamos, la arqueología, viendo los distintos estratos, los distintos sedimentos, pues vemos la tierra que sí ha sido alterada, la que ha relleno, o la que no ha sido tocada antrópicamente. Digamos, entonces estábamos con un sondeo con pocas dimensiones, pero ha dado la información de encontrar parte del perímetro de ese enterramiento. Ahí no sé si lo podéis ver, pero sí tenemos un cráneo de uno de los cuerpos y unos pies con las tibias y los peronés. Digamos, restos de 2 cuerpos
que se están tocando, no se rompen, no se desplazan, digamos, es un enterramiento simultáneo, son los dos cuerpos, son arrojados en un mismo momento y estamos hablando ya de un enterramiento colectivo, que no es los enterramientos canónicos, ritualizados, que como nos enterramos, no es, se suelen enterrar, ¿no? Señálalo. Si podéis ver, vamos, aquí tenemos el cráneo, lo que es el maxilar, la mandíbula, tenemos las vértebras, clavícula y aquí tenemos el húmero. Digamos, este cuerpo está sobre, aquí tenemos calzado, pie, y estos son las tibias y la otra tibia está por debajo del cuerpo. Digamos, están en contacto, han sido arrojados a la vez. Obviamente, pues, estamos hablando de enterramiento. Y la misma tierra, digamos, cuando estaba esta tierra sobre los restos, que colmatan los restos, sí estaba más suelta, y esta, sin embargo, una tierra más dura, en la que no se detecta o no notamos que había actuación trópica en ese sedimento. Entonces, posiblemente tengamos una esquina de lo que sería la fosa. Bueno, pues ya el siguiente dato contundente para confirmar que estamos ante víctimas represaliadas son los impactos, las lesiones de muerte. Pues ese cráneo que habéis visto de uno de los cuerpos, podéis ver, ¿no?, el cráneo, lo que es el orificio de entrada, y la parte interior, digamos, hablamos de entrada porque el biselado de la entrada del proyectil deja esa marca en el cráneo. Entonces estamos hablando de enterramientos colectivos con violencia, pues entonces son argumentos muy contundentes para decir que estamos en la fosa y corrobora lo que dicen las fuentes documentales. En ese mismo sondeo, perdonadme porque... En ese mismo sondeo, vamos, encontramos que estaría más próximo, más, digamos, a lo que son el 1,50 m de estas tumbas, y encontramos una serie de piedras de mediano, pequeño tamaño sobre, antes de llegar a restos. No lo interpretamos como una forma de marcar, de sellar o arrojadas sobre esa fosa. Ahí es lo que nos queda, que si se puede ver, digamos, esto es lo que es el perfil. Digamos, al abrir el sondeo, en la esquina de abajo lo que encontramos, esto es un radio incluido. Digamos, lo que es el codo con conexión anatómica, por las características que presentan los epicóndilos y lo que es el radio, nos indica que es el antebrazo de un cuerpo que puede estar boca abajo. Y aquí tenemos la suela, que posiblemente sea el pie de otro, pero como no vamos a sumar y no a hacer troneras, solamente documentamos esto, que lo interpretamos como otra zanja, digamos, como otra fosa paralela a esta primera que hemos marcado con estos dos cuerpos. Digamos, con la información del georrada, del sondeo, con la lectura ya con la tierra abierta, interpretamos que podemos tener dos zanjas, dos trincheras abiertas, que fueron, digamos, zanjas abiertas de profeso para arrojar a las 150 víctimas, o 100, vamos, como ha dicho Eduardo, cuando se abra la tierra hablará y podrán dar un número más concreto. Ahí tenéis una representación gráfica de lo que entendemos que podemos tener. Un poco con color, son los restos óseos, los elementos que hemos visto, y entendemos que podría ser que la forma de proceder, ya lo hemos visto en Nerva, en Río Tinto, digamos, fosas de 2 metros de ancha, donde los cuerpos están puestos de forma perpendicular a lo que sería el eje mayor de la fosa. Entonces estamos hablando de una primera fosa con 2 metros de ancha, y si la información de georrada no hace la misma lectura donde hemos abierto hasta donde posible nos marca, podríamos tener una fosa de 15 metros de larga. Y bueno, pues para terminar
y agradecernos al ayuntamiento y animar que sigan, y más en estas fechas, ¿no?, en las que los cementerios vemos que todo el mundo va a depositar flores, saben dónde están sus deudos. Hay familias que todavía no saben ni dónde están los suyos y, como hemos visto, están arrojados como animales, y qué menos que un entierro digno, ¿no? Que muchas gracias. ¿Alguna cuestión, alguna duda, alguna pregunta que sepamos resolver? Pues estamos abiertos a lo que estamos viendo en Gaza y lo que pasó aquí en España, relatando, si tenéis alguna opinión, porque a mí me parece muy preocupante lo que está ocurriendo. Parece que estamos volviendo a los años 30, pero con la tecnología del siglo XXI, lo estamos viendo, lo estamos contemplando. No sé si... Yo solamente te quiero responder con algo que últimamente lo estoy repitiendo mucho. La historia es cíclica. Me las quita de la boca. Y el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y 3 y 4. No aprendemos de nuestra historia. Y tenemos que llegar a unos extremos que muchas veces se han vivido antes. Yo me voy a preguntar qué presupuesto tenéis actualmente, qué actividades son las próximas que vais a hacer, algo tangible en Aracena concretamente. ¿Qué hay? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Un poco como persona del ayuntamiento, como decía anteriormente el alcalde, se ha abierto la nueva convocatoria para la ayuda que da el Estado a través de la FE, que acaba el plazo mañana, pero que ya se ha solicitado ese presupuesto para poder actuar en la segunda fase. Ya está solicitado y esperemos que nos lo concedan para poder ya iniciar todo el procedimiento de contratación, como pasa en cualquier administración pública, y continuar los trabajos. Sí, un comentario. Si cambia la política, el gobierno, por ejemplo, todo esto puede paralizarse o cómo, porque en muchos sitios están suspendiendo lo de la memoria histórica. ¿Hay prisa por hacerlo antes de que pueda o no se piensa en eso, en esa posibilidad? Por una parte está el tema económico y por otra parte, digamos, el tema administrativo. Yo creo que Andrés, más el tema administrativo, que tiene más relaciones con la Junta y más intervenciones, hasta el momento, si no me equivoco, la Junta no ha puesto, por ejemplo, que tiene un signo político distinto del que estaba hace unos años, no ha puesto ninguna traba. No, sí que vamos, incluso si no tengo los datos malos, en la Junta de Andalucía, primero es la que por la Ley de Memoria Democrática Andaluza del 2017 es la que tiene que autorizar. Es más, para poder abrir el sondeo hubo que pedirle permiso y está publicado en Boja la orden. Para el sumar tienen que volver a dar, vamos, no lo están dando. Siempre, bueno, hay una ley, el tema de la dotación económica, que es importante, que no es suficiente tantas víctimas en Andalucía, pero vamos, no dicen que no se oponen en el gobierno andaluz. Y hay otra ley estatal, que es, digamos, el peso fuerte y el trabajo, las políticas de memoria, básicamente se están llevando a cabo por el gobierno central, que son las herramientas que utiliza la FEM para los ayuntamientos. Que no es suficiente, como siempre se puede hacer más y mejor. Pero vamos, ahora mismo que estamos hablando de dos gobiernos, uno regional y otro estatal, de distintos signos políticos, y no están impidiendo tal. Lo que pueda pasar.
¿existe alguna iniciativa o se pretende hacer alguna iniciativa a nivel del ayuntamiento para buscar un poco la participación ciudadana, pues ya sea por ejemplo que las familias aporten documentación, fotografía, etcétera, o también para, por ejemplo, organizar alguna jornada de este tipo o alguna exposición, poner fotografías, alguna cosa de ese estilo? Ya hemos tenido algunas iniciativas de ese tipo, porque por ejemplo se realizó la publicación de este libro, se han organizado también exposiciones, por ejemplo una que hubo de un itinerante de la propia Diputación de Huelva, y ya se ha tenido esta misma charla que no estaba concebida en principio en el proyecto de indagación y localización de la fosa, también a partir de la iniciativa del Ayuntamiento para dar a conocer los trabajos. Entonces pues siempre estamos trabajando en esa línea para dar a conocer, y por supuesto el Ayuntamiento a través de la acción municipal pues ha abierto a recoger toda la documentación posible para ir completando una historia contemporánea, pero que en un futuro pues será importante conservar, ¿no? Para indagar más sobre estos temas. Pero la toma de datos genéticos no lo está llevando a cabo, ¿no? Se nos está muriendo los mayores. Esa es una de las cuestiones que planteaba tanto Silvia, la teniente alcalde, como el alcalde, que se puede llevar de forma paralela, o también hemos puesto sobre la mesa poner algunas fechas, algunas concretas, para convocar a los familiares que están interesados y que aporten lo que es la muestra biológica, para que vaya al banco de ADN que tiene la Universidad de Granada, con ese convenio que tiene con la Junta, y por lo menos, y sobre todo a los mayores, ¿no? Aprovechar que nosotros como técnicos, a las personas que no se puedan desplazar y que sean más mayores, que no tenemos inconveniente de cogerle la muestra por ese motivo, porque cada vez son menos que los que nos quedan. Vamos a fumar. ¿Tenéis conocimiento de algún otro sitio aparte del ayuntamiento donde pueda haber fosas? Hay información, no sé, pero vamos, en el término de Aracena, que sí que puede haber otros espacios que tengan víctimas, pero no se ha dado lugar a indagar. No, es que hay noticias orales sobre la existencia de otras fosas, pero son noticias orales, no hay documentación testimonial hasta el momento. Propiedad privada. Son propiedades privadas, y aparte de realizar, por ejemplo, temas de geofísica, son terrenos bastante amplios para poder acometer una geofísica. Entonces, pues, hasta que no se encuentre documentación o testimonios más concretos, es bastante difícil, ¿no? Con respecto a las víctimas, entiendo que por lo que estabas comentando se entregarán a sus familiares, quienes tengan familiares, pero quienes no tienen o no se reconocen los familiares, que se hacen con ellos. Por ley, lo contempla la ley, digamos, el ayuntamiento del término municipal donde se encuentran las víctimas tiene que tenerlos reinhumados, el lugar accesible por si hay alguna identificación, poder acceder y estar los restos, digamos, y custodiarlos en el mejor estado posible. Ya está. Ya está. Pues muchas gracias a todos.